Bueno, pues vamos a dar inicio, jóvenes. Buenos días a todos. Estamos con el tema de modulación angular, ¿de acuerdo? Quedamos pues que dentro del argumento de una portadora tenemos dos parámetros sujetos a cambio, que serían la frecuencia y la fase. Sin embargo, les menciono que en el caso de la modulación angular, en ambas técnicas, en FM y en PM, lo que está variando es la frecuencia. O sea, no obstante que sea modulación en fase, lo que cambia es la frecuencia. Y en ambos casos, ustedes saben que cualquier cambio de frecuencia se provoca un cambio de fase. La diferencia entre ambos sistemas tiene que ver con de qué manera se ejecutan esos cambios. No obstante que esa frecuencia sí cambia, y en el caso de FM lo hace en términos de un mensaje, y en el caso de PM, ahorita lo vamos a ver, cambia en términos de una derivada del mensaje. Eso es lo que marca la diferencia. Les decía que la relación entre FM y PM es muy estrecha, y que de hecho para generar algún sistema de FM o de PM, primero se pasa por uno de ellos para llegar al segundo. Entonces la relación, por eso es que nos vamos a llevar el tema en paralelo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a revisar lo que ya vimos la clase del viernes, alcanzamos a ver algunos conceptos. Bueno, pues quedamos que esto era la modulación angular, y que la modulación angular se lleva a cabo cuando el parámetro general, que es el argumento de la portadora, cambia de forma sistemática con el mensaje. Ajá. Y que dentro pues tenemos la frecuencia y la fase. Esto lo alcanzamos a ver. La modulación en frecuencia, jóvenes, ¿sí? Bueno, como aquí la clave en ambas técnicas, FM o PM, radica en los cambios de frecuencia que sufre la portadora, pues se incorpora un nuevo parámetro, les decía, ya lo tenemos, que se llama frecuencia instantánea. Y esta frecuencia instantánea se determina derivando el argumento de la onda modulada. Ajá. Y dentro de los nuevos conceptos que referimos, pues quedamos que a omega c, que es la frecuencia de carrier, ahora de aquí en adelante más bien la vamos a conocer como la frecuencia central. ¿Por qué? Porque justo el mensaje se va a inyectar, sí, en cambios de frecuencia de la portadora. Y entonces la frecuencia que en AM era fija, en FM y en PM, está cambiando. Y justo en esos cambios es donde se inyecta el mensaje. Para el caso particular de FM, ya vimos por qué. Nos quedó que omega i de FM es la frecuencia central más la constante de modulación por el mensaje. Fíjense ustedes, si ustedes tienen antes de la modulación una portadora de una frecuencia omega c, y luego le agregan un término KF-VDT, resulta ser que este término es el que provoca los cambios de frecuencia, ¿sí? Porque pues la portadora antes de la modulación estaba muy tranquila, muy a gusto, su frecuencia era frecuencia central, y le agregamos a esa frecuencia ese término KF por VDT, y eso provoca, como el mensaje cambia en el tiempo, pues provoca cambios en la suma, ¿no? Y lo que hace que la frecuencia instantánea va a ir desde una frecuencia inferior, pasando por una frecuencia central y yéndonos a una frecuencia superior. ¿De acuerdo? También dijimos que la constante KF también se le conoce como sensibilidad del modulador, y que tiene unidades que son radianes entre, abajo en el denominador, segundos por volt. ¿De acuerdo? Dimos la expresión general de FM, quedamos que esta era la expresión general, donde lo que está entre paréntesis es el argumento teta de t, y teta de t en consecuencia, pues es
omega CT más KF por la integral del mensaje. Y como la frecuencia instantánea es la derivada de esa teta, pues derivamos lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? Nos queda omega C más KF por V de T, que es lo que dimos como expresión general para calcular la frecuencia instantánea en FM. Bueno, pues ahora sí, lo equivalente pero en fase modulada es esta. Tómenlo, por favor, si son tan amables. Listo, profe. Muy bien, gracias, muy amable. Entonces, fíjense ustedes, si alguien pretende quedar bien en un momento dado con estas definiciones, cuando se les pregunte cómo hacer referencia a una señal modulada en fase, tenemos que mencionar la frecuencia instantánea. Se dice que una señal está modulada en fase si su frecuencia instantánea depende de la derivada del mensaje. Ojo, contrastando eso con la definición de señal modulada en frecuencia, ahí dijimos que la frecuencia instantánea depende del mensaje. Eso es lo que hace diferente a ambos sistemas. En ambos casos, insisto, vamos a tener frecuencia instantánea. En el caso de FM, esa depende del mensaje y en el caso de PM,
de la derivada del mensaje. Ahora, igual que en FM hay una constante de modulación. De hecho, es más común, jóvenes, que hablemos de sensibilidad del modulador como KP. O sea, KF es equivalente, pero casi siempre en la modulación en fase se da el dato así. La sensibilidad del modulador de fase modulada vale, no sé, 1000 radianes sobre volt. Las unidades de KP son, ¿se acuerdan que la fase, esto es fase modulada, la fase se mide en radianes? Radianes sobre voltaje, ¿sí? Es las unidades de la constante de modulación, la sensibilidad del modulador, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de dónde sale que la señal tiene una frecuencia instantánea dada por esta expresión, omega c más kp por la derivada del mensaje? Ah, porque la portadora de PM está dada por esta expresión, ¿sí? Me gustaría, jóvenes, de hecho yo a continuación les hago como una tablita, una lista de expresiones para que las contrasten de primera mano y sepan, bueno, pues de qué tipo de modulación estamos hablando, ¿no? No, Profe, disculpe, ¿podría regresar la diapositiva? sí, adelante. ¿Esta? Sí, gracias. Ok. Bueno, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok, entonces estábamos aquí, ¿de acuerdo? Vean ustedes, como ya sabemos que la frecuencia instantánea es la derivada del argumento de la onda modulada, pues si el argumento es lo que está entre paréntesis, pues derivamos eso. La derivada de omega ct nos queda omega c, la derivada de kp por v de t es kp por la derivada, por b' de t o como le quieran llamar. De ahí que definimos la frecuencia instantánea dada así. ¿De dónde proviene esta expresión? De derivar el ángulo de la onda modulada. ¿Y cuál es el ángulo de la onda modulada? Pues este de aquí. Uh-huh. Así es como vamos relacionando pues los parámetros, ¿de acuerdo? Noten que yo ni siquiera lo voy a contemplar, obtener estas expresiones de origen, porque les había comentado que el análisis matemático, jóvenes, es particularmente complejo porque son sistemas no lineales. ¿Se acuerdan la propiedad de linealidad lo que dice? Que la transformada de una suma de funciones es la suma de las transformadas. Pues resulta ser que en la modulación angular no se cumple esa condición, sino que la transformada de una suma de funciones dan términos cruzados, no es la suma de las transformadas. Y entonces, en el mejor de los casos, se trata de ver cómo hacer que tengan un comportamiento aproximado lineal, pero no es simple. Entonces tenemos que limitar esas bandas cruzadas y en un momento dado, pues cuesta trabajo, no es fácil. Bueno, pues resulta ser, jóvenes, que consecuencia de este análisis surgen algo que ustedes ya conocen, pero que lo vamos a revisar, que se llaman funciones Bessel, Bessel con B grande, de primera clase de orden n. Seguramente en alguna parte, en algún curso de matemáticas, escucharon hablar de las funciones Bessel. Yo les voy a pedir que me investiguen unas tablas y unas curvas que ahorita les voy a mostrar. Lo de menos es que yo les ponga las copias, jóvenes, ahí claro, pero no se trata de eso. Yo quiero que ustedes lo busquen, ¿sí? Así es que
por favor. Vean, estamos hablando de este librito, ¿sí? De hecho, si ustedes le ponen funciones Bessel primera clase, les van a aparecer múltiples fuentes de información y entre ellas podrían estar estas que quiero. Yo quiero en particular de este libro. ¿Se acuerdan? Es el segundo que les mencioné cuando iniciamos el curso. Les dije con respecto a este libro que la ventaja de este libro es que maneja la parte inicial, que es nuestros contenidos, ¿sí? Y luego después, la mayor parte del libro se dedica al análisis digital, con muchísimas aplicaciones. Yo algunos de los problemas que hemos manejado son de este libro. Ajá. Es un librazo, pero además les dije también que este era el texto de la materia de comunicaciones digitales. Entonces, pues qué mejor que irlo conociendo, irlo identificando. Muy bien, pues al final de este libro tiene apéndices, jóvenes, y esos apéndices, hay un apéndice que es el apéndice G. Les voy a dar las páginas. Si son tan amables, es la página 735 y 736. Quiero que por favor de ahí tengan estas tablas, ¿sí? Noten, apéndice G, ¿sí? Tablas de funciones de Bessel. Ajá. Estas funciones de Bessel, jóvenes, las vamos a utilizar para determinar la amplitud de la portadora y de las bandas laterales de una señal modulada. La ventaja de estas tablas de este libro es que se apegan mucho a lo que se utiliza en la práctica profesional. Aquí los índices de modulación van de punto 2 en punto 2. ¿Se acuerdan que alguna vez les comenté que en FM y en PM el índice de modulación llegaba a valer más de 1? En la práctica, en la radiodifusión comercial, jóvenes, ¿sí? Ese índice de modulación vale aproximadamente 5, ¿sí? Entonces, resulta ser que la única forma de analizar la portadora y las bandas laterales de una onda modulada es a través de las funciones Bessel. Nosotros necesitamos saber cuánto vale el índice de modulación del sistema para encontrar cuánto valen las funciones Bessel de primer orden, de segundo orden, tercer orden, e ir, ¿sí?, sustituyendo la expresión que a continuación les voy a dar. Bueno, estas tablas tienen un equivalente de curvas. Ese equivalente, jóvenes, de las curvas, para el caso de índices no exactos como son los que vienen en las tablas, que también las quiero, o sea que les voy a pedir 3 copias, 2 de las tablas y 1 de las curvas. Estas también vienen en el ATI, pero vienen muy simplificadas, muy reducidas, ¿sí? Así es que, jóvenes, las tablas y las curvas de las funciones Bessel de primera clase, nada más esas me interesan. Sí, diga. Ese es el Stremler, ¿verdad? Sí, este es el Stremler. ¿Qué página es esta? ¿Perdón? ¿Qué página es la que tenía ahí? Ok, se lo digo. Para el caso de las curvas, la página es la 311, por favor. Página 311. Si alguien les quiere hacer el favor al resto de los compañeros y tiene acceso a eso, se los puede subir a Classroom si son tan amables, aunque mi recomendación es que cada quien tiene que buscar las propias. De hecho, les voy a pedir a partir de mañana, las quiero para mañana, que por favor me las presenten. Por lista se las voy a pedir. Le voy a decir, a ver, muéstrame, y ustedes me abren el archivito o me presentan las hojas en físico, ¿no? Tanto de las curvas como de las tablas. No sé si a todos les quedó claro, jóvenes. ¿Qué es lo ¿Y el que... otro, profe, qué página es? 311.
No, la otra. ¿Cuál otra? 735 y 736. Eso es. Bueno, gracias, señorita. De nada. 735 y 736. O sea, esas son las tablas. Lo que pasa es que en una de las páginas están tablas que van en el índice de modulación de 0 hasta 5.8 y en las otras va de 6 hasta 10. En la práctica no hay ningún sistema que tenga un índice superior a 10 y matemáticamente el índice puede ser infinito, pero ¿para qué trabajar esos rangos si nosotros eso no lo utilizamos? Entonces, ojo, ¿qué relación hay con las funciones Bessel y los índices de modulación? Pues que resulta ser que aquí en estas tablas y estas curvas van a encontrar ustedes las funciones Bessel, función de una variable X. Pues en lugar de esa variable X, jóvenes, nosotros vamos a tener un índice de modulación. O sea que las funciones Bessel están en función del índice de modulación. Una vez que digamos el índice de modulación de tal sistema es 5, pues nos vamos a ir a esas tablas y esas curvas y vamos a buscar el índice 5 y vamos a ver cuánto va a valer la portadora, las bandas laterales de primer orden, de segundo orden, porque aquí va a haber más de 2 bandas laterales. En AM solo había 2 bandas o una banda para VLO y aquí va a haber 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta 20 bandas laterales y eso, sus amplitudes nos las dan estas tablas, estas funciones Bessel de primera clase. No sé si me están captando, jóvenes, pero lo que les estoy pidiendo, hombre, es que busquen la página tal y tal y tal para fines de trabajar a partir de mañana y ver cómo es que las vamos a utilizar, esas tablas y esas curvas, si son tan amables. De hecho, para todo lo que hagamos, tenemos como fuente las tablas y las curvas. Y desde luego, ojalá no sea el caso, pero para el extraordinario, para el tercer parcial necesitamos las tablas y las curvas. Para el extraordinario, tablas y curvas. Y bueno, en digitales, si lo ven con detalle, pues también las van a requerir, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ok, pues seguimos. Acuérdense que esas funciones Bessel se representan por la letra J. J función de, en nuestro caso, del índice de modulación. Bueno, estábamos aquí, ¿no? Ok, ahora sí. Un caso particular, jóvenes, ya sabemos que la frecuencia instantánea en FM es omega C más la constante de modulación por el mensaje y que en PM es la frecuencia omega C. Recuerden, omega C es la frecuencia de carrier, que de aquí en adelante le vamos a llamar frecuencia central, ¿sí? Y la KP es la constante de modulación, es la sensibilidad del modulador de fase modulada. Ahí, de hecho, si comparan ambas expresiones FM y PM, ven cuál es la diferencia. Y lo estamos proponiendo para el caso básico, cuando el mensaje es una señal de audio de la forma B coseno de omega MT, ¿no? Y ya.
Bueno, entonces no tiene problema, ¿verdad? Nada más lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión propuesta para el mensaje en las expresiones de frecuencia instantánea de FM y de PM. Entonces, vean, primer caso, donde está VDT, pues metemos B coseno de omega MT. Si me dan seguimiento, jóvenes, así como se lo estoy comentando, seguramente no van a tener ningún problema. Si no están poniendo caso y ahorita que no los veo, están en otra cosa, pues claro que van a tener problemas, ¿no? Así es que vean, al final, sustituyendo este caso particular, nos queda que la frecuencia instantánea de FM es omega C más KF por B por coseno de omega MT. ¿Quién es omega C? La frecuencia central. ¿Quién es KF? La constante de modulación. ¿Quién es B coseno de omega MT? El mensaje de fácil, ¿sí? Ahora vamos con fase modulada. Como ahí hay que derivar el mensaje, la derivada del mensaje, pues es menos, la derivada de un coseno es negativo, un seno negativo, ¿no? Nos queda menos B omega M seno de omega MT. Bueno, pues eso es lo que vamos a sustituir, de tal forma que nos queda que la frecuencia instantánea de fase modulada es omega C menos el término S, ¿no? A ver, entonces aquí es importante, miren ustedes, vamos a poner un caso particular. Por ejemplo, la primera estación de la banda de frecuencia de radiodifusión comercial, está en 88.1 megas, ¿de acuerdo? 88.1. Bueno, ese 88.1 es la frecuencia de portadora, es la omega C. Pero como aquí se trata de que es una onda coseno la portadora, hagan de cuenta un resorte, lo jalan, está bajando la frecuencia, lo comprimen, está subiendo la frecuencia. Entonces se trata de que estábamos de origen en el 88.1 y de pronto la portadora va a, cuando estiran el resorte, va a bajar la frecuencia y esa frecuencia empieza en 88 megahertz. Entonces, cuando bajan la frecuencia inferior de esa estación de radio es 88. Cuando pasan por la frecuencia de portadora, es cuando detectan la señal de audio que andan buscando. Ahí es el 88.1. Si se siguen hacia la derecha, jóvenes, empezamos a abordar los valores superiores de frecuencia que alcanza la onda modulada. Es cuando ustedes están comprimiendo el resorte. Y entonces el valor máximo es 88.1 más 0.1 megas que avienta 88.2. Fíjense, les acabo de mencionar 3 valores de frecuencia en una estación de radio. La frecuencia central, la de portador, 88.1. La frecuencia inferior, 88. Y la frecuencia superior, 88.2. ¿Qué pasó? A 88.1 le resto 0.1 y me da la inferior. A la frecuencia central, 88.1 megas, le sumo 0.1 y me da 88.2. Esos son los valores críticos de frecuencia de la estación de radio, de la señal de FM. La central, la inferior y la superior. Entonces, si yo les dijera, a ver, a 88.1, réstale 0.1, les va a dar 88, ¿sí? Esa es la frecuencia inferior. Pues ese valor que le están restando al 88.1, es decir, el 0.1 megas, se llama desviación de frecuencia. Si al revés les digo al 88.1, súmale el 0.1 megas, les va a dar la frecuencia superior, que es 88.2. Ese valor que le sumaron 0.1 se llama desviación de frecuencia máxima. La desviación de frecuencia máxima de las estaciones de radio, jóvenes, ahorita en total son 100 kilohertz o 0.1 megahertz, que es lo mismo. ¿De acuerdo?
O sea, profesor, que el punto 1 megahertz es para todas las desviaciones siempre. Así es, eso es constante, de hecho está normalizado. Mire, por ejemplo, si usted se va a esta otra estación de radio, vamos a hablar de una que les gustaría, a 99.3 megahertz. Ese valor es la frecuencia de portadora, pero esa estación empezó en 99.3 menos 0.1 mega, ¿sí? Es decir, en 99.2, ¿sí? Y si le suman el 0.1, ese es el valor superior de frecuencia. Entonces, en ese recorrido, en ese barrido que ustedes hacen desde 99.2 hasta 99.4, ¿sí? Ahí es donde están construyendo la señal de audio para determinarla a través de un filtro, pues ya en su dispositivo final, ¿no? O sea que Sí, diga. entre esos rangos de frecuencia se va a escuchar la estación, ¿no? Bueno, entre esos, entre la superior y la inferior, y bueno, y la Así es. central. De hecho, en algunos casos, usted podría empezar a sintonizar la estación y no la escucha al 100. ¿Dónde la va a escuchar al 100? En la frecuencia de portadora. En este ejemplo último que ponía, en el 99.3. Pero empezó el recorrido en 99.2, llegó a 99.3 y luego se va a 99.4, pero no quiere decir que como no le escuchaba bien antes, eso no es relevante, ¿no? Es que usted está estructurando lo que escucha en el 99.3 bien a través de la configuración de dicha señal en ese cambio de frecuencia que se da, ¿no? Y si se fija, todas las estaciones de radio se encuentran en valores impares de frecuencia. Por ejemplo, no sé, 91.3. Todas están así, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan en el valor inferior de frecuencia, llegan al valor central y luego acaban agregándole en la frecuencia superior ese cambio. Total que vean ustedes, si hacemos la comparación con nuestras expresiones, la omega C está en este caso representada por ese 99.3, ¿de acuerdo? Claro, omega C va en radianes sobre segundo y el 99.3 son megahertz, pero lo equivalente, ¿no? Entonces, lo que le estamos agregando a omega C, por ejemplo, en la frecuencia instantánea de FM, es el término KF por B por coseno de omega MT. Eso es lo que provoca que nos vayamos a 99.4 al agregárselo. Pero acuérdense que un coseno toma valores positivos y negativos. Entonces, cuando el tiempo es tal que ese coseno toma valores negativos, entonces en lugar de sumarle a el 99.3 se lo vamos a restar cuando el coseno tome valores negativos. Y cuando se lo restamos, nos vamos a la frecuencia inferior. Entonces, en todas las estaciones de radio, en todas las señales de televisión, jóvenes, donde ahí la señal de audio va en FM, pues pasa lo mismo. Hacemos un barrido de frecuencia desde la frecuencia inferior, pasamos por la central, que es la de la portadora, y nos vamos hasta la frecuencia superior de frecuencia. A eso, jóvenes, a ese cambio de frecuencia, se le llama desviación máxima de frecuencia, ¿sí? Y entonces yo tenía muy tranquila mi portadora antes de la modulación, era omega C. Y el término que le estoy agregando, lo equivalente a KF por el mensaje, esa es la desviación máxima. Ahora, como el coseno, vamos a pensar que la amplitud del coseno es 5, pues abajo tiene un -5, ¿no? Entonces va a estar permanentemente cambiando según el tiempo de 5 a -5, de -5 a 5, así. Pues quiere decir que en ese movimiento de cambio de valores, la frecuencia va a crecer, va a disminuir según sea el caso. Si hacemos lo mismo para PM, ahora, jóvenes, ese cambio de frecuencia, el término adicional a omega C, ahora depende de la constante de modulación, del valor de amplitud
del mensaje que era ese B coseno de omega mt, pero ahora, a la hora de derivar, nos aparece una omega m. Entonces quiere decir que aquí este cambio de frecuencia está dependiendo de la frecuencia del mensaje también, ¿de acuerdo? Bueno, porque en la siguiente diapositiva, pues tenemos algo que se conoce como desviación máxima de frecuencia. Y espero que me hayan entendido, jóvenes. Esa desviación de frecuencia es ese brinco que pegamos de ese 99.3 a 99.4 o a 99.2, que es la frecuencia inferior del lado izquierdo y la frecuencia superior del lado derecho. Y la central es donde ustedes sintonizan la estación, ¿no? Eso es lo que se conoce como desviación máxima de frecuencia. Tómenlo si son tan amables. Oiga, profe, entonces nada más se puede de punto 1 a punto 1 mega, se puede hacer esa desviación. Entonces, jóvenes, esta desviación máxima es cuando el coseno asume el valor de B. Insisto, B representa el valor pico positivo de la señal. Y hay un menos B, que es el valor pico negativo. ¿Se acuerdan que el pico a pico es 2 veces el voltaje pico? Bueno, pues el recorrido en el eje vertical de menos B a B determina que cuando sumemos esos valores a la frecuencia central, se esté dando el cambio de frecuencia. Cuando el coseno toma el valor pico, pues tenemos la desviación máxima de frecuencia. Y en estos cambios de frecuencia es donde queda contenida la información. De eso es de lo que se trata. Profe, Diga usted. entonces la desviación de frecuencia se refiere a lo que estaba diciendo usted de cómo estirar el resorte y comprimir el resorte. Así es. Es decir, usted antes de que lo jale o lo comprima, ahí tiene el resorte, ¿no? Y entonces ese resorte está en una frecuencia central. Cuando se le ocurre estirarlo, bueno, en el caso de una onda equivalente, cuando se estira la onda es que bajó la frecuencia. Cuando la comprime es que subió la frecuencia. Esos son los valores en la primera estación de radio que equivalen a, sí, 88 megas. Cuando pasa por el valor central, 88.1, el valor superior, 88.2. ¿En cuánto está cambiando para cada lado? En 0.1. Esa es la desviación máxima de frecuencia. Es básicamente la idea. Oiga, Ahora, profe, mira, sí, diga. una pregunta, nada más ¿siempre van a cambiar a punto 1 Así es. o pueden cambiar de Eso otro? está, en el caso de radiodifusión comercial, está normalizado. Siempre comprendo. cambian en 0.1. La desviación Ok. máxima de frecuencia es 0.1. Ahora, mire, ahorita no quisiera confundirla. Lo que tenemos ahorita es que vale 0.1. Ahora, ese 0.1 se conforma de dos valores.
Ese punto 1 está formado por algo que se llama desviación efectiva de frecuencia y vale 75 kilos. 75 kilos. Es que punto 1 mega son 100 kilos, no se le olvide. Entonces, esos 100 kilos están formados por dos parámetros. 75 de la desviación efectiva y se usa una cosa que se llama banda de protección o banda de resguardo y vale 25 kilos. Entonces, esa banda es para que no se le encime su señal con la del vecino. Ajá. Los 100 están estructurados 25 de la banda de protección y 75 de ese cambio efectivo de frecuencia. Y se acaba en un valor total de 100 kilos, que es el punto 1 mega, ¿no? Así es, y todos los valores de frecuencia de las estaciones de radio están centradas en valores impares, ¿de acuerdo? Es decir, 88.1, 88.5, 88 y así nos vamos, ¿no? Entre cada estación hay cuando menos una banda de frecuencia de protección. Si se fijan, no hay estación de radio en 88.3 porque estarían pegadas a las estaciones de radio. La siguiente posible sería 88.5. Ahí no hay en 88.7, sino hasta 88.9. Se queda un canal intermedio de resguardo, pero cada canal tiene su propia estructura, así, 25 kilos de protección, 75 de desviación efectiva, lo llegamos a la frecuencia central y hacemos lo mismito para el lado derecho, ¿no? Total que cuando menos me doy por bien servido, que ya empiecen a metabolizar que existe algo que se llama desviación máxima de frecuencia. Y es eso, el cambio máximo de frecuencia que sufre la onda modulada, ¿no? A partir de la frecuencia superior. Y esto le da a la izquierda o le da a la derecha. Y si le da a la izquierda, llegamos a la inferior. Si le da a la derecha, a la superior. Lo mismo que se mueven ustedes con ese resorte. Lo mismo que le jalan, le comprimen y entonces nos avienta la superior y la inferior. Bueno, jóvenes, les comento que es ya en la aplicación, en el lenguaje de comunicaciones, casi siempre hablamos de portadoras en general, portadora sin modular, portadora modulada de FM, portadora modulada de PM. Entonces, para tenerlo ahí, les están listita esas portadoras que de alguna manera ya lo estamos viendo, que son las que vienen a continuación, ¿sí? Anótenlas, por favor, portadoras en la modulación angular. Y aquí aparecen las funciones Bessel que le estoy solicitando para mañana.
¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces, miren, vamos a platicar de las expresiones. La primera es la portadora que ya hemos considerado tanto en AM como ahora. Desde luego, la expresión es la misma, pero lo que cambian son los valores tanto de A como de omega C. Es decir, en el caso de la radiodifusión en AM, pues la banda va de 500 y tantos a 1600 kilohertz. Y en el caso de FM, también de radio comercial, pues va de 88 a 108. Así, cada caso tiene sus propios valores de amplitud y de frecuencia. Pero la expresión literal es la misma, pues, ¿no? Ahora, la segunda expresión ya es una onda modulada en frecuencia, la que definimos hace poco. ¿Qué pasó? Compárenla con la primera. La amplitud sigue siendo A. La A es la amplitud de la portadora. Y es la misma antes de la modulación que después de la modulación. Esa es una de las grandes ventajas de la modulación angular, que se gasta en energía lo mismo para generar una portadora sin modular que una portadora modulada. ¿De acuerdo? Lo que cuesta es inyectarle el mensaje, pues, en el argumento, a la onda portadora. Ahora, si el mensaje se inyecta previamente integrado, tenemos FM, pero si el mensaje se inyecta directo, tenemos PM. Ojo, aquí estamos hablando del argumento de la onda modulada. ¿Se acuerdan que estas expresiones se derivan y de ahí sale la frecuencia instantánea? ¿Sí? Así es que derivando lo que está dentro de los paréntesis, obtenemos la frecuencia instantánea, que son las que ya dimos. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de las señales de fase modulada, vean la similitud. ¿Qué cambió lo que ya mencioné? Que en FM se integra primero el mensaje y en PM se inyecta así. Bueno, insistiendo en que la solución de estas expresiones depende de cada mensaje en cuestión. Cuando el mensaje es el mismo tono que propusimos hace ratito, B coseno de omega MT, se encuentra, jóvenes, que la única forma de resolver la expresión general trigonométrica de FM es a través de una serie de Fourier. Y a su vez se encuentra que esa serie de Fourier exponencial, ¿sí?, tiene como coeficientes la única solución, las funciones Bessel. Ahí es donde salen a relucir las funciones Bessel. ¿Quiénes son aquí las funciones Bessel? El valor de los coeficientes correspondientes. Y esos coeficientes, bueno, pues los vamos a tomar de las tablas o de las curvas que le estoy pidiendo para el día de mañana. Ahí en la sumatoria me faltó, jóvenes. En el cuarto coseno, esa sumatoria va de menos infinito hasta infinito. Ustedes agréguenle ahí, si me hacen favor, ¿no? Pongan n igual a menos infinito hasta infinito. ¿De acuerdo? Ahora, como parte de esta lista está el caso particular en que en esa sumatoria ponemos n igual a 0. A ver si me están siguiendo, jóvenes. En la expresión de FM, donde aparece la sumatoria, ¿cómo nos quedaría si n vale 0? Sustituyendo un 0 donde aparezca n, ¿no? ¿Lo están viendo, jóvenes? Sumatoria de JN-MF, ¿no? J0 MF coseno de omega C. Así es. En la expresión donde está la sumatoria, cuando n vale 0, nos quedaría, pero ya no va la sumatoria, ¿no? Nos quedaría A J0, función del índice de modulación, ¿sí? Ese es el valor que caracteriza al sistema, ese índice, coseno de omega CT, ¿de acuerdo? Acuérdense, es omega. Entonces, ese término que resulta cuando n vale 0, se le conoce como portadora de la onda modulada o dentro de la onda modulada. ¿Qué es esta de acá, mir?
Agréguenlas si son tan amables. ¿Sí? O sea que esto surge en esa expresión que la repetí, la de la señal de FM, pero para el caso particular, en que el coseno es B coseno, perdón, en que el mensaje es B coseno de omega mt, bueno, pues en esta sumatoria sustituyo cuando n vale 0. Y ahí lo que ya habíamos dicho, nos queda AJ0 de MF por el coseno de omega CT. Ahora, ojo, ¿quién es A? La amplitud de la portadora antes o después de la modulación. ¿Quién es J0? Las funciones B es el de primera clase de orden n. ¿Para qué orden? Cuando n vale 0. Y entonces, ojo, no es el producto de J0 por el índice, es J0 función del índice, como cuando ponemos f de x o v de t. Bueno, pues ahí lo que está dentro no es un producto, es la variable independiente, ¿no? Ah, pues ese es el mismo caso. Entonces, concluyendo, hay 5 portadoras que definen una señal modulada en ángulo. ¿Cuáles son esas portadoras? La portadora sin modular. Bueno, cuando no modulas, no está presente el mensaje, está presente la portadora. Recuerden que son 2 grupos separados de señales, la portadora y el mensaje, que es la onda. Ojo, el mensaje es la onda de la que queremos transmitir. Entonces ese mensaje es la que tiene la información, ¿sí? El mensaje también se le conoce como onda moduladora, onda modulante o señal de inteligencia. ¿Se acuerdan que por ahí salió el nombre que les decía que en algunos países de Latinoamérica lo le llaman así, señal de inteligencia, que es la información? ¿De acuerdo? Bueno, pues en la primera portadora no está presente ninguna señal de información, ¿sí? Lo que está es la portadora pura. Cuando ya hacemos el proceso, bueno, de este tipo, la segunda es la señal modulada en frecuencia. Entonces, ¿qué pasó? Ya dijimos, se integra el mensaje y se incorpora linealmente con el término omega CT. Portadora modulada en fase, la tercera. El mensaje va dentro del argumento de la onda modulada tal cual. Portadora modulada en frecuencia, caso particular en que el mensaje es un tono de audio simple. Y nos queda esta estructura, ya les dije de dónde proviene. Eso nosotros no lo vamos a ver, ¿eh? Es decir, en el librito está, tanto en el LATI como en el Strembler, está todo el proceso matemático para llegar a esta expresión, lo cual no es de mi interés, ¿no? Simplemente la expresión. ¿Qué tenemos? A sumatoria, donde n va de menos infinito hasta infinito, de las funciones Bessel de orden, de primera clase de orden n. Y estas funciones son dependientes del índice de modulación. Insisto, no es producto, es función de. Y tenemos un conjunto de cosenos donde dentro del coseno
está la suma de la frecuencia central, la de la portadora, más la frecuencia del mensaje, ¿sí? Esta frecuencia del mensaje está multiplicada por n. N va a valer 0, va a valer 1 y menos 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3, así. Cuando n vale 1 y menos 1, nos da las bandas laterales de primera clase, de primer orden, perdón. Cuando n vale 2 y menos 2, nos da las bandas de segundo orden. Y así, 3 y menos 3, tercer orden. Si n vale 10 y menos 10, nos va a dar las bandas de décimo orden, ¿de acuerdo? Entonces, en esa expresión, la 4, cuando n vale 0, nos aparece la que ya mencionamos, que es la portadora dentro de la onda modulada. O sea que cuando ustedes modulan, por ejemplo, en frecuencia, va a haber bandas laterales y portadora, como lo que ya sabíamos. Pero esa portadora es esta, la que está dada por la expresión AJ0, función del índice, coseno de omega ct, ¿de acuerdo? Y luego le seguiría en la sumatoria, en esta sumatoria, cuando n vale 1 y menos 1. Es decir, por ejemplo, ¿cómo quedaría la expresión de las bandas laterales de primer orden? A, J1, función del índice, coseno de omega c más omega mt, más cuando n vale menos 1, a j menos 1, función del índice, coseno de omega c menos omega mt. Es decir, vamos a tener una portadora al centro y dos bandas laterales a la derecha, la de primer orden, a la izquierda la de primer orden, pero para valores de n1 y menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, en todos los casos va a haber una portadora y dos bandas laterales. Cuando n vale 2 y menos 2, vamos a tener dos bandas de segundo orden. ¿Cuál sería la expresión de las bandas de segundo orden? A, J menos 2, función del índice, coseno de omega c más 2 omega m. Vean cómo las bandas se van separando entre sí por una frecuencia de mensaje. Bueno, pues si esto lo vemos en el osciloscopio, jóvenes, vamos a ver ese resorte que se estira y se afloja. Si lo vemos en el analizador de espectros, vamos a ver una figurita que es como un pico que representa la portadora. Y luego a la izquierda del pico vamos a ver dos figuritas que son como dos picos, una a la derecha y una a la izquierda, que son las bandas de primer orden. Y así, con esa secuencia, vamos a tener las bandas de segundo orden, tercer orden, etcétera, etcétera. Para que se vayan dando... Sí, diga. Perdón, digo que la diferencia sería que se irían viendo más pequeñas, ¿no? Bueno, la verdad es que fíjese que la tendencia es a que vayan reduciéndose si se refiere a lo pequeño, de intensidad, como son variaciones no lineales, a veces crecen. Por ejemplo, no es de que siempre vaya usted disminuyendo, a veces repuntan, y eso lo vamos a ver de las tablas y de las curvas, lo pequeño. Pero, ojo, si hablamos de la frecuencia, al contrario, la frecuencia va creciendo de la portadora con respecto a las bandas laterales. Yo les decía que en la práctica, jóvenes, si el índice de modulación vale, vamos a hablar de 5, más o menos vamos a tener una portadora y como unas 6 bandas a la derecha y unas 6 bandas a la izquierda. Sumando todas las bandas, tendríamos, no sé, como 12 bandas laterales y el término de la portadora. Como el índice máximo que vamos a topar nosotros es 10, vamos a tener 10 bandas a la derecha y 10 bandas a la izquierda. Las que están a la derecha se le llaman bandas laterales superiores y las que están del lado izquierdo,
bandas laterales inferiores. O sea, las que están en la suma son las superiores y las que están en la diferencia son las inferiores. Pero bueno, todo esto que ahorita estoy mencionando lo vamos a ver con ejercicios, así como le hicimos con AM, con grafiquitas para que vayan viendo. Nosotros matemáticamente esas bandas las vamos a representar por líneas espectrales, como ya lo hicimos alguna vez, ¿no? Y que lo equivalente que veríamos en el analizador, pues serían esos como piquitos que se observan ahí como bandas laterales y como término de portadora. Básicamente de eso se trata. Entonces no se les olvide que hay 5 portadoras en la modulación angular. La portadora sin modular, la portadora modulada en frecuencia, la portadora modulada en fase, una portadora modulada en frecuencia cuando el mensaje es ese coseno, y de ahí, sustituyendo el caso en que n vale 0, pues entonces tenemos una portadora dentro de la onda modulada. Y vamos a caer a lo mismo. Aquí va a haber potencia de portadora y potencia de bandas laterales. Nada más que aquí va la potencia en las bandas laterales, va a estar configurada por bandas de primer orden, segundo orden, tercer orden y así, n bandas, ¿no? Según la aplicación correspondiente. Bueno, todo lo que digamos ahora de aquí en adelante va a depender de esas funciones Bessel. Yo digo pues que deben de tener información de esas funciones Bessel, pues porque se ven en algún curso. Pero bueno, a lo mejor ni siquiera las vieron, pero no vamos a analizarlas. Simplemente vamos a tomar el valorcito de cuánto vale J1 de 5, por ejemplo. Bueno, pues según las tablas o las curvas, tomamos que esa J1 vale, no sé, 0.1. Los valorcitos nunca rebasan la unidad, son menores a la unidad. Y ya con eso vamos estructurando la intensidad de las bandas laterales, la intensidad de la portadora, etcétera, etcétera. Esa es básicamente la idea, ¿sí? Bueno, déjenme pasarles lista. Ya saben, los que tengan la cámara cerrada, pues ya bailaron. Mariscal, ya está. Ahorita la abro. Profe, ya le había comentado Sí. que tengo problemas con mi internet. Sí, la tengo con la anotación, ¿no? Y también, Gracias, profe. también Francisco. Ok. Bueno. Diana, Presente, profe, participe. gracias, muy bien. Eric, Daniel. Elizabeth, Presente, profe. gracias. Rubiceli, Presente, profe. ok. Mauricio, Presente, profe. gracias. Ismael, Cisneros. Ismael, ¿no? Ángel, Gabriel, Presente, profesor. gracias. David, Presente, profesor. ok. Dylan, Daniel, Presente, profesor. gracias. Karen, Sinaí, Presente, profesor. gracias. Jacqueline, Presente, profesor. ok. Jesús Emanuel, Presente, profesor. gracias. Héctor, Uriel. Karen, Lisette, Presente. Alexander, Francisco de Jesús, ya lo había notado. Eduardo Javier, no está, digo, no sé si esté, pero está con la cámara Presente, cerrada. profe. Jonathan, Presente, profe. Buenos días. buenos días, gracias. Jocelyn, pues también está. Luis Presente, Federico, profe, participe. sí, gracias. Luis Federico, ¿no? Presente, profe. Ok. Emiliano, Presente, profe. ok. Carlos Emanuel, gracias. Urín Rafael, Profe. Profe. sí, diga. Hay un
Se está entrecortando el audio, ¿quiere repetir? Que está escribiendo el funcionamiento del micrófono. Bueno, no lo entendí, pero déjeme ver. Dice que hay un compañero que... Se refiere a que el compañero Cisneros tiene apagado su micrófono. Ok. El compañero Cisneros Martínez. Bueno, sí, qué bueno que me dice. Sí, que no le sirve su micrófono. Ok, gracias. Supongo que lo puso aquí en el chat, pero no lo había visto. Ajá, sí, ya. Sí. Entonces, Urim, ¿qué pasó con Urim, Rafael? Aquí, profe, presente. Ok. Iram, Presente, profe. gracias. Jonathan Santiago. Presente, profe. Ok, gracias. Eduardo Ramírez. Enrique Adrián. Presente, profe. Ok, gracias. Alan Romero. ¿No? Presente, profe. Ok. Y por último, Gustavo. Presente, profe, participé. Muy bien. Gustavo. Correcto. Bueno, pues aquí le dejamos y nos vemos la clase de mañana. Gracias, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, mañana, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.